Respiran. Por mucho tiempo consideré que los rumores sobre escuelas embrujadas eran solo adornos para mantener a los alumnos a raya. Al fin y al cabo, ¿qué podía esconderse tras muros pintados con acuarela infantil y pizarras cubiertas de ecuaciones? Sin embargo, los meses que pasé como auxiliar de mantenimiento nocturno en la primaria rural Francisco Velarde, un edificio aislado en un alto de Chiapas, levantado en 2002 sobre los cimientos de una vieja hacienda cafetalera, terminaron demoliendo aquella certeza que me había acompañado desde niño. Acepté el trabajo para ahorrar mientras ayudaba a mi prima, la profesora Luz, quien se quedaba a cargo de los trámites administrativos cuando el director se ausentaba. Las tardes las destinaba a reparar butacas, cambiar focos o revisar fugas en los sanitarios. Al caer la noche, me limitaba a barrer pasillos y cerrar salones. La rutina parecía inofensiva, aunque el caserío de San Ignacio de la Sierra se apagaba temprano y, a las 10, solo el canto de los grillos recordaba que existía vida fuera de la reja principal. La primera señal de que algo no encajaba llegó un martes de junio. Eran las 11:15 cuando sentí que el aire en el aula de tercero B se volvió denso, casi pastoso, como si me hubiera hundido en agua fría. Aquella pesadez traía consigo un murmullo lejano, similar al crujir de madera vieja, pero ninguna tabla se movía. Hice acopio de la lógica, la humedad de la montaña crea ese olor agrio, las vigas se expanden, me repetí mientras recogía los libros olvidados sobre los pupitres. Al darme la vuelta, un pequeño balón de fútbol que estaba sobre la repisa rodó hasta chocar con mi talón. Lo levanté para verificar su peso, no había corriente capaz de impulsarlo, y la ventana permanecía cerrada. Respiré hondo, apagué la luz y me marché sin mirar atrás. La semana siguiente despertó un miedo más concreto. Me encontraba en la bodega, catalogando material deportivo, cuando la puerta se cerró con un golpe seco. El pestillo se trabó. La oscuridad estalló en el interior. Un parpadeo fugaz de lámpara de emergencia reveló filamentos de polvo flotando como ceniza. Pensé en Luz, 2 pasillos más allá, y golpeé las láminas hasta que los nudillos ardieron. Del otro lado solo llegó mi eco. Poco a poco, las luces del corredor comenzaron a titilar, primero un chasquido, luego un zumbido que se encendía y apagaba con ritmo casi cardíaco. Entre destellos, vi la silueta de alguien cruzar frente al ventanuco de la puerta. Era baja, encorvada, avanzaba despacio. El pestillo se dio de pronto, como si unas manos invisibles lo hubieran liberado al mismo tiempo que las lámparas recobraban estabilidad total. Solo entonces descubrí que mi reloj marcaba la medianoche exacta. No comenté nada. No quería ser motivo de burla entre los padres que, a veces, acudían por informes fuera de horario. Sin embargo, el relato que hallé en el archivo histórico me obligó a reconsiderarlo todo. Revisando cuadernos de inventario, encontré una caja con correspondencia apolillada. Entre sobres amarillentos había un informe policial de 1978. En ese mismo terreno operó un internado agrícola donde falleció un profesor acusado de maltrato. El acta describía su muerte como autoinfligida, después de una serie de denuncias. Sentí un hormigueo en la nuca. Aquel maestro se apellidaba Velarde, mismo nombre que la escuela actual. Preferí no profundizar en los detalles por temor a sugestionarme aún más. Julio trajo lluvias interminables y las goteras convirtieron la cancha techada en un tambor resonante. Una noche, mientras cambiaba tubos fluorescentes en el pasillo principal, escuché pasos que salpicaban agua entre los charcos. Los seguí hasta el comedor. Allí, la penumbra era entera, la única luz provenía de la linterna que colgaba de mi chaleco. Cuando la levanté, el haz delineó filas de mesas vacías y otra cosa. Al fondo, un conjunto de bancas parecía agruparse formando una especie de barricada, como si un tropel de alumnos las hubiera empujado con prisa. No había rastros de barro ni huellas pequeñas, solo la humedad reciente. Al intentar acercarme, un estrépito me sobresaltó, las charolas metálicas empezaron a vibrar sobre la mesa de servicio, rebotaban sin patrón ni razón física aparente. Sentí que el corazón se me subía a la garganta.
Tomé la linterna y retrocedí sin dejar de enfocar la escena hasta refugiarme en la oficina donde firmaba mi hoja de salida. Agosto marcó el cierre del ciclo. La mayoría del personal partió al amanecer del último viernes y aquel fin de semana quedamos únicamente Luz y yo, preparando inventarios para la entrega. La soledad hizo del campus un organismo palpitante, lleno de crujidos nuevos. El domingo, cerca de las 2, un apagón total sumió el lugar en tiniebla y silencio, roto solo por la lluvia torrencial. Encendí mi celular y enfoqué el corredor que llevaba a la biblioteca. Aquel sector nunca me había dado problemas, pero esa noche emanaba un olor a papel húmedo agreste y antiguo. Necesitaba restablecer la energía desde el cuadro eléctrico, situado tras los estantes centrales, así que avancé. Los anaqueles formaban un laberinto de sombras. Cada paso hundía mis botas en pequeños charcos filtrados por el tejado. Al girar hacia el pasaje de la hemeroteca, distinguí algo entre las repisas. Un sombrero de fieltro negro, empapado, descansaba sobre el suelo de mosaico. De inmediato recordé el balón rodando semanas atrás. La paralización fue instintiva. Tras el objeto, una figura translúcida parecía levantarse, como un reflejo borroso en un cristal empañado. Era baja, con los hombros muy juntos y el cuello retorcido hacia un lado, igual que alguien que hubiera saltado con una cuerda al cuello. En lugar de rostro se apreciaba un hueco gris, una oquedad que aspiraba el aire a mi alrededor. La lámpara de mi teléfono parpadeó. Sentí que la presión atmosférica se comprimía dentro de mis tímpanos. Un chirrido metálico emergió desde el tablero eléctrico, la luz regresó de golpe, inundando la habitación. En un pestañeo, la figura desapareció y el sombrero había vuelto a la cima de un estante, seco, como si jamás hubiera tocado el agua. Corrí hasta la oficina de mi prima. Al verme, frunció el ceño. Me pidió calma, que la acompañara afuera para respirar, pero mis manos temblaban con espasmos eléctricos. No hubo reproches ni burlas. Luz sabía leer el terror puro en los gestos y decidió no preguntar detalles. Al amanecer dimos por concluidas las labores y entregamos las llaves al Consejo Municipal, adelantando el cierre oficial. Han pasado 4 años. Sigo trabajando en mantenimiento, aunque ahora en una clínica rural a 30 kilómetros de San Ignacio. Jamás oculté lo ocurrido, simplemente aprendí a narrarlo con la mesura de quien intenta que lo crean. Algunos se inquietan, otros se ríen. Yo no busco convencer a nadie. Cuando la oscuridad me rodea en los pasillos de la clínica y el eco de mis zancadas parece multiplicarse, recuerdo el zumbido intermitente de aquellas lámparas y me convenzo de que existe una delgada membrana entre lo cotidiano y lo imposible, una membrana que, en ciertas escuelas levantadas sobre antiguos cimientos, respira. Se retrae y vuelve a exhalar su aliento helado sobre quienes se atreven a cruzar la noche para barrer los secretos que guarda. Desde aquella experiencia, he renunciado a desear lo paranormal como un juego. Descubrí que la curiosidad suele ser el primer paso hacia la trampa. En lo más profundo de mi mente queda la certeza de que, mientras exista un salón abandonado y una lámpara que parpadea a la hora justa, la sombra del maestro Velarde, o de cualquier otro espectro que arroje la historia sobre sus víctimas, estará dispuesta a reeditar su última lección, esa que se dicta en silencio absoluto, con la sola compañía del miedo mordiendo los bordes de la razón. Rezo nocturno. Por 1997 acepté una plaza temporal como maestra multigrado en la primaria Francisco y Madero, una construcción modesta asentada en la ladera rocosa de San Lucas de la Sierra, un caserío perdido entre barrancas, a 4 horas del primer municipio con hospital. El salón que me asignaron era una pieza de adobe ennegrecida por humedad antigua. Aún así, me entusiasmaba la idea de enseñar inglés a los pocos niños que quedaban en aquel pueblo de calles empedradas y sirenas de coyotes. La escuela ocupaba el corazón del caserío, pero los mayores me advirtieron que la parte trasera, donde el terreno se hundía en terrazas, había sido un convento del siglo XIX y, antes de eso, cementerio de los primeros colonos. Fingí no asustarme. Llevaba un diario en el que anotaba cada lección, cada estornudo de mis alumnos, para convencerme de que todo era perfectamente normal.
Sin embargo, el horario de transporte público me obligaba a permanecer sola al atardecer. Si quería alcanzar la última camioneta a la cabecera municipal debía salir con las clases aún en curso. Si me quedaba corrigiendo cuadernos 30 o 40 minutos, esperaba un segundo traslado casi vacío y muy tardado. Elegía siempre lo segundo. Con la puesta del sol el edificio cambiaba, las sombras se espesaban en los corredores y la temperatura descendía de golpe, como si el aire viniera de alguna caverna. Me abrigaba con un suéter gastado y seguía trabajando bajo la luz amarillenta del foco, obligándome a ignorar el rumor de las cigarras y el crujido del zinc del techo. Una tarde de mayo, mientras revisaba dictados, advertí por el rabillo del ojo que algo cruzaba el umbral. Pensé que sería uno de los niños que había olvidado su lonchera. Al alzar la vista distinguí apenas la cola de un hábito negro deslizándose hacia el corredor. Me quedé inmóvil, con el bolígrafo detenido a medio trazo. Mi mente buscó la explicación más sencilla. La portera debía de estar todavía en la escuela, quizá usando un rebozo oscuro. Sin embargo, la portera se marchaba siempre antes que yo. Me levanté, mi silla chirrió como si se quejara. Caminé hasta la puerta y me asomé. El corredor lucía desierto, apenas temblaba la cortina de polvo que levantaba el viento vespertino. A la derecha empezaba el patio central, una plancha de concreto agrietado. Al fondo, la vieja capilla del convento convertida en biblioteca. Algo en la penumbra se movió. Vi la silueta completa entonces, una mujer, o el trazo de una, envuelta de pies a cabeza en hábito y toca. Estaba parada frente a la puerta de la capilla, rígida como fotografía antigua. No podía creerlo, ninguna orden religiosa vivía ya en la sierra. La última monja había muerto antes de 1960, según los archivos parroquiales. Pero allí estaba aquella figura, quieta, quizá esperando que yo hablara. Fue peor que si hubiese corrido hacia mí. Cuando intenté balbucear un saludo, se desvaneció con la misma naturalidad con la que un reflejo se borra al mover un espejo. El miedo me clavó los pies, mi propio pulso resonaba en los tímpanos. Me obligué a volver por mis cosas. Mientras metía cuadernos en la bolsa de tela escuché algo que no era viento ni insectos, un murmullo coral, un rezo prolongado, femenino, que parecía brotar de las paredes. La primera estrofa resonó como un eco de iglesia subterránea. Reconocí fragmentos de un rosario en latín, palabras que aprendí en la normal, mezclados con otro canto en náhuatl, lengua que algunas abuelas del pueblo aún usaban para rezar por los difuntos. No esperé más, apagué el foco y salí con la mochila apretada al pecho. En el corredor el murmullo se volvió estruendo de voces que no podían pertenecer al mismo tiempo ni al mismo sitio. Giré hacia el patio. El aire olía a cera fría y tierra mojada, aunque no había llovido en días. A mitad del patio vi algo nuevo, decenas de velas encendidas en círculo alrededor de la boca del aljibe viejo. Todas ardían sin chisporrotear, desafiando la brisa. Era imposible, yo misma había cubierto ese pozo con una lámina y, aún abierta, allí adentro no quedaba oxígeno para alimentar llamas. El rezo se elevó. Sentí el canto vibrar bajo las plantas de mis pies, como si la losa misma fuera un tambor y alguien golpeara desde abajo. Entonces, en la penumbra, emergió de nuevo la silueta de la monja. Esta vez no se desvaneció, avanzó con lentitud, deslizando la ropa sobre el suelo polvoriento sin alterar la forma del hábito. Vi su rostro cuando pasó frente a una de las velas, no había rasgos, solo una superficie pálida, lisa, sin ojos ni boca, como si la piel recién hubieran sacado de un molde sin terminar. Tras ella aparecieron otras formas idénticas, una procesión siniestro que recorría el patio sin ruido de pasos. Me di cuenta de que mi ruta de escape hacia la salida principal quedaba bloqueada por aquel cortejo. Retrocedí hasta la pared del salón para buscar la puerta trasera que daba al almacén de materiales. Tal vez podría saltar la barda hacia el potrero contiguo. Palpé la cerradura mientras las plegarias crecían hasta sentirse dentro del cráneo. Logré abrir. El almacén olía a cal y a cartón húmedo. Avancé a tientas entre pupitres rotos y costales de cemento inservible. Cuando llegué a la ventana que daba al potrero, algo helado se deslizó por mi nuca. No era viento, era la certeza de que, al girar, encontraría un rostro pegado al mío. Contuve el grito.
Me forcé a mirar. No había nadie. Pero el rezo había cesado de golpe, como si hubiera sido cortado con tijeras. En aquel silencio prematuro escuché otro sonido, el crujido de la puerta del almacén cerrándose sola. Corrí. Salté la ventana y caí sobre tierra áspera, el tobillo me estalló de dolor. Aún así, me alcé rengueando y emprendí la carrera cuesta abajo, entre huizaches y piedras filosas, directo al camino de terracería que conducía al pueblo. No volteé hasta llegar al primer farol público, varios cientos de metros más abajo. La escuela se recortaba contra la luna, una silueta inerte. No se veía ninguna luz, ninguna vela. Parecía tan normal como siempre. Permanecí bajo el farol hasta que pasó el último camión polvoriento, subí como pude, sin dinero ni aliento, pero con la urgencia de poner kilómetros entre aquel edificio y mi cordura. En la cabecera municipal me atendió un médico que diagnosticó esguince y crisis de ansiedad, pidió radiografía, yo pedí un teléfono. Llamé a mi madre, luego marqué al director de la zona escolar para renunciar. No volví jamás. Meses después recibí por correo el cuaderno de notas que había dejado sobre el pupitre. Venía acompañado de una carta de Jacinto, el conserje anciano, escrita con su caligrafía temblorosa. Decía: maestra, encontré esto en su salón cuando vinieron a fumigar. Sobre el cuaderno había una vela negra aún húmeda. Pensé que querría recuperarlo. Revisé el paquete con guantes, las hojas se habían pegado entre sí por una cera oscura, distinta de la parafina corriente, impregnada de un olor extraño, mezcla de incienso viejo y tierra fresca. Esa misma tarde lo arrojé al río. He tratado de racionalizar lo sucedido. Algunos amigos, ingenieros y agrimensores, hablan de improntas acústicas o de erupciones de gas subterráneo que provocan alucinaciones. Otros sugieren histeria colectiva, aunque fui la única testigo directa. Yo misma he intentado creerles, pero a veces, cuando cierro los ojos, siento todavía el suelo temblar bajo mis pies y escucho ese rezo, monocorde, sin respiraciones humanas. Entiendo que tal vez no eran fantasmas conscientes, como aseguró un profesor al que consulté más tarde. Quizá era una herida en el tiempo, un bucle que sangra sus recuerdos sobre nosotros. Lo que no puedo explicar es el rostro sin facciones, la procesión perfecta, las velas encendidas en un pozo sin oxígeno y, sobre todo, la cera negra que apareció sobre mi cuaderno semanas después de que yo huyo. Esos detalles no caben en ninguna teoría física. Por eso escribo esto, para advertir a quien crea que conoce todos los sonidos del mundo que existen rezos que no están hechos para oídos vivos, rezos que continúan cuando la campana de salida ha callado y el último niño ha dejado su eco en los pasillos. En San Lucas de la Sierra, cuando el sol muere tras el filo de las barrancas, la escuela regresa a su forma original. Yo la vi. Sé que sigue allí, esperando, repitiendo sus letanías sobre un patio que ya no pertenece a los vivos. Hoy, cada vez que paso frente a una iglesia, me detengo a escuchar el aire antes de entrar. Si percibo un murmullo que no coincide con el número de fieles, sigo de largo. Porque aprendí tarde que un rezo, como una herida, guarda la memoria del dolor que lo engendró, y algunas memorias se aferran a sus muros con más fuerza que la carne a los huesos. Mientras existan esos muros, las voces seguirán doblando campanas invisibles. Y cuando nadie las escuche, encontrarán un oído solitario donde incrustarse, como aquella tarde en que me quedé corrigiendo tareas y perdí para siempre la paz del silencio. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.